El juego de las lagunas para lograr obtener los beneficios del gas ruso continúan sorprendiendo, porque son estas pequeñas lagunitas que dejaron algunos países o estos que impusieron las restricciones a Rusia, que le están permitiendo a ciertas naciones que ya descubrieron cómo lograr obtener recursos rusos, principalmente el gas. ¿Por qué? Porque es algo que necesitan estos países, sobre todo en esta temporada, para mantener sus hogares calientes, para que los precios de los energéticos bajen o por lo menos no suban como en su momento le pasó a Alemania. Entonces, están tratando de conseguir o encontrar la manera de jugarse por debajo del agua las sanciones que emitieron a Rusia. Y España lo logró. Fue inteligente, porque de hecho incrementó sus compras de gas natural ruso. Gas natural ruso. En este mismo año 2023 se espera que las importaciones alcancen su máximo histórico a finales de este mismo año. El medio de noticias El Mundo, citando datos del operador de la red de gas de este país, Enagas, informó que España ha logrado comprar hasta el momento el equivalente a 60.770 gigavatios de gas natural licuado a Rusia. Tan solo este año, un 43% más que en el mismo periodo del 2022. Esa es la diferencia. Lo que le está comprando España a Rusia es gas natural, no gas natural licuado, que es el que realmente está sancionado por la Unión Europea y todos los demás. Pero vamos poco a poco. De enero a octubre, Rusia fue el tercer exportador de gas natural a España. Suministró el 18.1% de las importaciones totales del gas a este país, solo superada por Argelia, que fue el 28.8%, y Estados Unidos 20.1% en general. Siempre fue así. Lo que le vendía Rusia a España. Desde el 2018, cuando el gas ruso representaba apenas el 2.4% de las importaciones de gas a España, la dependencia de la energía rusa se había sextuplicado, porque el gas natural ruso, recordemos, no está sujeto a las sanciones de la Unión Europea impuestas el año pasado. Esto en respuesta al conflicto con Ucrania. A pesar de los repetidos llamados de algunos funcionarios de la Unión Europea para prohibir su importación, España cuenta con 6 plantas de regasificación y es uno de los principales puertos de entrada de buques metaneros al bloque. Metaneros. Y es uno de los principales puertos de entrada de buques metaneros a este bloque europeo. Además de España, Francia y Bélgica también se encuentran entre los países que han aumentado casualmente sus compras de gas natural ruso este mismo año. ¿Por qué estos países, a diferencia de Alemania, siguen comprando gas ruso? Siguen obteniendo los recursos. Alemania no. Alemania se está hundiendo a pedazos. Se está destruyendo la economía de esta nación por no comprarle gas a Rusia. ¿Para qué? Según un informe del Financial Times, la Unión Europea ha estado incluso revendiendo una quinta parte de sus importaciones de gas natural ruso mediante el transbordo en sus puertos a países como China, Japón y Bangladesh. Se los vende, los transborda y ya se podría decir que ya no es ruso. Esa es una gran ventaja. Las sanciones provocaron que esas importaciones de gas por gasoducto desde Rusia a la Unión Europea se detuvieran en su mayoría el año pasado, por gasoducto. Comenzaron a disminuir debido a estas destrucciones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2
y pues también la negativa de varios estados miembros de la Unión Europea a pagar su combustible en rublos, que fue lo que exigió Moscú después de que surgiera este llamado intento de límite de precios, que era de $60 por barril de petróleo. Y al mismo tiempo Rusia dijo, bueno, si ustedes me están bloqueando, yo voy a vender mis productos como yo quiera. Y tanto el petróleo como el gas o cualquier otra de sus mercancías las ha estado trabajando con rublos, con yuanes. Ese fue el proyecto de Rusia. Eso fue lo que prácticamente ha logrado salvar su economía hasta ahora. Pero también estos países como España, como Bélgica, como Francia, que siguen comprando los productos rusos sin ningún problema y luego se los revenden al resto de los países europeos a través del transbordo de sus puertos. Llegan al puerto de España, obviamente con nombre hecho en Rusia, pero con ese transbordo digamos que ya diría hecho en España. Y así se lo revenden a otros países a un precio ligeramente más elevado por el asunto del traslado, pero tienen que ganar. Lo más interesante de todo esto es que a pesar de las sanciones, a pesar de las intenciones de la Unión Europea, del propio Estados Unidos de acabar con la economía de Rusia, Rusia está a punto de convertirse en el tercer productor mundial de gas natural licuado. De acuerdo con Gazprom, que es la mayor empresa energética de este país, el gigante espera que se registre este aumento significativo en la producción de gas súper refrigerado en Estados Unidos, Qatar y por supuesto Rusia. Mientras que se proyecta que Australia experimente una disminución relativa en la producción de su gas. Como resultado de esto, Rusia va a subir el escalón y va a convertirse en uno de los 3 mayores productores de gas natural licuado del mundo. A pesar de las sanciones, a pesar de todo lo que le piden el resto de los países o con el asunto de bloquear a Moscú y no comprarle nada, siguen siendo uno de los principales productores del mundo, el tercero, después de Estados Unidos y Qatar. Según esta compañía, en un comunicado reveló que revisaron las expectativas para el sector global del gas del esquisto y el gas natural licuado. Y según Gazprom, el volumen del comercio mundial en los primeros 3 meses del 2023 aumentó un 2%, a pesar de las sanciones, a pesar de todos los intentos. Esta compañía también dijo que espera que Europa disminuya las importaciones de gas natural licuado debido a una disminución proyectada en el consumo del gas por parte de la Unión Europea, como resultado de una, digamos, economía e industria potencialmente debilitada, que prácticamente están llevando a las naciones a una especie de recesión entre todos porque no avanza la economía de ninguno de estos países. Tan es así que ni siquiera su proyecto de su presupuesto de recursos para el próximo año podría llegar incluso a incluir a Ucrania, porque no tienen la capacidad económica para apoyar a Zelensky un año más, porque ellos mismos se cortaron literalmente el gas. Así que a largo plazo son China, la India, los países del sudeste asiático, quienes están empezando a comprar una mayor cantidad, un aumento global de la demanda de gas natural licuado, sobre todo cuando está demostrando, por ejemplo, para China, que disminuye los costos energéticos para todos los ciudadanos, generando una mejor industria y una mejor oportunidad para el país, de acuerdo con China. El gigante energético ruso también destacó que la disminución del consumo mundial de gas natural licuado está siendo impulsada por los bajos niveles de cumplimiento de las obligaciones contractuales del suministro. Por eso el mercado global continúa registrando casos de incumplimiento por parte de proveedores y productores de gas natural licuado de obligaciones bajo contratos a largo plazo, que prácticamente son los que están generando el aumento de los recursos para Rusia. Con estos contratos a largo plazo son incluso con los que Francia logró prácticamente hacer unos trucos de fraude a lo que es Níger, porque con esos contratos a un precio pequeñito
de $4, por ejemplo, la libra, compraban el uranio, cuando realmente costaba $140 la libra. Esa mínima pérdida que tenían era de gran beneficio para ellos. Por eso tenían energía muy barata, por eso podían comprar uranio todo el tiempo que quisieran y por eso tenían a Níger hundido en la miseria. Un país que ni siquiera tenía luz propia, porque le enviaba luz Nigeria. Entonces, con este tipo de contratos, son los que están utilizando los países de la Unión Europea para seguir comprando productos rusos que no van a ser afectados por las sanciones, porque son contratos que ya estaban antes de que se realizaran estas sanciones contra Moscú. Con eso es que se está salvando la Unión Europea. Por eso les digo, estas jugadas, estas formas de eludir por debajo del agua las sanciones contra Moscú son risibles, porque son ellos mismos quienes generaron este problema energético que tienen. Afortunadamente, Rusia continúa creciendo en esta materia de energía, continúa vendiendo su gas, continúa vendiendo su petróleo sin ningún problema. Aunado a que se estima que los precios de los hidrocarburos lleguen a incrementarse poco a poco, debido a las restricciones que se van a estar generando a raíz de la disminución de la producción de petróleo a nivel mundial de los países que conforman la famosa OPEP, el organismo de países exportadores de petróleo y sus aliados que anunciaron una nueva reducción en la producción. Se desconoce cuál va a ser la fecha, pero se estima que todo lo que resta de este año, que son un par de días, van a implementar esta disminución de la producción, sobre todo en una temporada tan crucial como lo es el invierno, que muchos países de la Unión Europea, sobre todo, necesitan este material para mantener sus hogares cálidos. Así que para la Unión Europea va a ser un poco difícil, pero el resto de los países como España, Francia, Bélgica, aquellos que continúan comprando gas ruso, no tendrán ningún problema. Ya entendieron la ley, ya entendieron el juego, incluso que les presentó Estados Unidos. Alemania o países como Alemania, Países Bajos, ellos se cortaron las alas, solitos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.